Así que, Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque este es el día que tú destinaste, que tú creaste, para que nosotros podamos recibir, Señor, de la impartición de tu Espíritu. Señor, que no haya ningún estorbo humano, Señor, que nos perjudique, que nos distraiga, Señor, y que nos haga desviarnos de lo que tú quieres, Señor. Al contrario, que haya un enfoque, Señor, sobrenatural de lo que tú has destinado para que nosotros entendamos. Te pido, Señor, un espíritu de revelación para todos nosotros en este momento, Padre, para que seas tú fluyendo, hablando, y que todo lo que no viene de ti, Señor, sea desechado. Y lo que sí vino de ti, sea, Señor, puesto tan fuerte en nuestros corazones, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que cubras a cada persona que está viniendo, Padre, a cada persona que está a punto de llegar, a los que estamos aquí, Señor. Te pido que tu presencia nos enseñe y nos redarguya en todo momento. Así que gracias, Padre, nos cubrimos con tu poderosa sangre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, pues este tema, no sé si recuerdan que la pastora Altia estaba hablando de que el don profético debe estar sujeto a la autoridad de Dios y a las autoridades delegadas por Dios. Entonces, voy a dar así como que un breve súper resumen nada más de los puntos y nos vamos a enfocar en el último tema que ella habló, que ella dijo que iba a continuar, que es la imposición de manos, relacionada con el don profético y la autoridad espiritual. Entonces vamos a dar así como que un repaso súper breve. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, siempre a lo mejor se nos viene a la mente, ay, es que hay autoridades que no me entienden, que no me comprenden. Pero Dios dice en su palabra que las puso para que cuiden de nuestra alma, ¿sí? Y es algo que en esta casa espiritual de verdad somos muy bendecidos de que nuestros pastores tienen sumo cuidado de nosotros. Tienen un cuidado de amor, de consejo. Y pues así es maravilloso, ¿no? El poder someterse, poder venir con los pastores, con la pastora y a lo mejor contarle cómo tú estás recibiendo de Dios, cómo Dios te está abriendo, te está mostrando tus dones, te está dando visiones, sueños proféticos que a veces no entendemos y siempre vienen con la pastora, ¿no? Y le dicen, tuve un sueño raro, pastora, ¿no? No sé si les ha pasado, tuve un sueño raro, ¿no? Y la pastora siempre dice, así como de, sí, ya sé que es raro, ¿no? Porque no lo entendemos, ¿no? Y es un collage a veces de cosas. Y muchas veces es Dios hablándonos, pero no lo entendemos y Dios quiere que lo entendamos. Dios quiere que nosotros maduremos en nuestro don, en el don que Dios nos ha dado, porque eso le da mucha gloria al Padre. Cuando nosotros sometemos nuestro don a las autoridades, aprendemos mucho y caminamos bajo humildad, como Cristo caminó en la tierra. ¿Cómo caminó Cristo en la tierra? Dice la palabra que Él se sometió, en Filipenses, Él se sometió, se humilló y solo hacía la voluntad del Padre. Y si nosotros estamos caminando bajo su semejanza, sobre su imagen, tenemos también que caminar así. Si Cristo lo hizo así, ¿por qué nosotros también no habríamos de hacer solo la voluntad de Dios? Y parte de su voluntad es que caminemos en un orden, que nuestros dones proféticos crezcan y maduren para que el día de mañana nosotros podamos enseñar a otros cuando ya estemos listos, ¿no? Y bueno, la autoridad espiritual, repaso brevemente, el primer punto que la pastora comentó es que los dones son irrevocables. Los dones, Dios nunca nos lo va a quitar, porque Dios no es así. No es de que, bueno, estás haciendo mal uso de tus dones, regrésamelos, ¿no? Entonces, vemos cómo todo el tiempo, cuando tú tienes un don profético, estás en un ambiente profético, como dice la pastora, donde el Espíritu se está moviendo, donde hay personas profetizando,
Dios empieza a hablarte, empiezas a tener visiones, impresiones, empiezas a ver cosas como fotografías y dices, ¿qué significa esto? Y a veces lo dejamos ahí. Decimos, ay no, pues creo que significa esto, creo que significa lo otro, y te quedas con esa duda. Y si lo interpretaste mal, pues no va a haber una buena aplicación, ¿no? Entonces todo lo que recibamos necesita ser interpretado y aplicado. O sea, es decir, Dios cuando te muestra algo, no te lo da para que tú digas, ¡ay, qué bonito, qué padre! O qué grande es Dios, y te asombres y ya. Te lo da porque te está dando una respuesta, a lo mejor a tus oraciones, porque te está previniendo de algo, porque te está mostrando lo que puedes o no debes de hacer, te está mostrando su amor, muchas cosas Dios. Entonces, este don es muy importante que siempre camine bajo la autoridad. De veras, es impresionante cómo cuando vamos con los pastores, la pastora te dice, bueno, a lo mejor eso puede significar esto, vamos a orarlo. Entonces, cuando tú vas y cuentas lo que tú estás recibiendo, comienzas a rendir cuentas de tu vida y empiezas a ver a Dios de una manera distinta. Empiezas a ver a un Dios, no un Dios en el que nada más le pides cosas y Señor, ayúdame. Empiezas a ver la grandeza de Dios. Sí, empiezas a ver que Dios es un Dios que de verdad habla. Dios es un padre consejero, es un maestro. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando se sentaba con sus discípulos? Les enseñaba. El día de hoy eso no ha cambiado. Dios se sigue sentando a la mesa con nosotros a enseñarnos. Sí. Entonces, número 1, lo que la pastora comentaba, los dones son irrevocables. 2, hablaba de la rebelión, que es hechicería. Como lo dice en 1 Samuel 15:23, que nosotros no, los dones al ser irrevocables, puede estar la persona caminando en rebelión cuando no está caminando bajo la autoridad de Dios. Puede estar haciendo y diciendo cosas y contando lo que vio y contando lo que soñó a todo el mundo sin tener una sujeción a sus autoridades, a sus líderes. Y entonces la persona pues puede estar caminando en terquedad, en rebelión, en yo hago lo que quiero porque yo lo recibí, ¿no? Entonces por eso el don siempre tiene que estar cubierto, ¿sí? Tal vez esta parte de sujeto lo puedes oír a lo mejor así como que un poquito fuerte, pero esa parte de sujeto es estar que te sometes por amor, ¿sí? Y el estar sometido a nuestras autoridades, a nuestros padres espirituales, es por amor a Dios. No es por el látigo de los, vamos a sométete. Muchas veces pensamos que la sumisión así es, dale, apúrate. No es así. Eso es lo que el mundo nos ha dicho, la sumisión es mala, la sumisión es, ay no. La sumisión es entregar tu voluntad por amor a Dios, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante. Como decía la pastora, hay todo un tema en YouTube de Bajo el Abrigo que nos habla de este punto, de por qué la rebelión puede ser hechicería cuando nuestro don no lo sujetamos a nuestros pastores, ¿sí? El otro punto que la pastora mencionaba es las consecuencias de no estar bajo autoridad, que es que nos perdemos de la cobertura espiritual. O sea, cuando tú no estás caminando, estás hablando, estás rindiendo cuentas de tu don, de lo que Dios te ha mostrado, de lo que estás orando, de lo que Dios te habla, nos perdemos. O sea, es como un paraguas, ¿no? Cuando tienes la sombrilla y está lloviendo, ¿qué haces para no mojarte? Te pones la sombrilla, ¿no? Y caminas bajo la lluvia para no mojarte, porque no te quieres enfermar, porque vas a entrar a un lugar y vas a estar mojado, mojada. Es lo mismo, es parecido a lo que Dios nos pide. Es como que nos quedamos en esa cobertura, en esa sombrilla, para no perdernos de lo que Dios quiere entregarnos, ¿no? No sé si se entendió el ejemplo, pero
Pero es así como de que en este caso la sombrilla representa protección, que nos guardamos bajo cierto techo, llámese sombrilla. Es lo mismo cuando nosotros rendimos cuentas, estamos caminando bajo una cobertura espiritual. Y es en esa cobertura donde recibimos consejo, donde recibimos protección, oración, ¿sí? Y dices, wow, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera venido y contaba esto, ¿no? Y muchas veces iba con la pastora y le decía, pastora, tuve esta visión, tuve este sueño, no lo entiendo. Veía carreteras, yo manejando, pero no podía ver, estaba oscuro. ¿Qué representa, pastora, no? Y orábamos, yo oraba antes de ir, llegando con ella me decía, mira hija, significa a lo mejor esto, cómo está tu vida con esto, con esta área. Entonces ya como que todo cobraba luz, decía, entonces la carretera significa esto, el camino, el coche es mi vida, no sé qué. Entonces todo empieza a cobrar sentido y dices, Dios no quiere que, no sé, acepte tal trabajo, porque en aquel entonces ese camino representaba un trabajo, ¿no? Y yo decía, yo estaba orando por un trabajo y Dios me habló a través de ese sueño y me dijo que no era por ahí. Entonces ya entendí lo que Dios me quería decir. Y eso te da dirección. Te da dirección cuando tú empiezas pues, a eso, ¿no? A someter, a sujetar lo que estás recibiendo, que primero a veces es para ti. Muchas veces cometemos el error de recibir algo y vamos, se lo contamos, ¿no? A nuestro hermano, a nuestro vecino ahí de la iglesia, o tomamos un cafecito. Y no que esté mal que contemos lo que Dios. Pero imagínate que tú aprendas a interpretar lo que Dios te está dando. Qué bendición sería que lo cuentes como un testimonio, ¿sí? De que digas, no sabes qué, tuve esta visión, entiendo que Dios me está hablando esto y así Dios me está dando dirección. Entonces, no sé si hasta acá estamos entendiendo, estoy tratando de ir rápido, porque eso ya la pastora lo dijo. Habló de la autoridad delegada, la pastora habló también del doble honor. Habló de después del doble honor, no sé si tienen en sus notas, pero la pastora igual mencionó acerca de Hebreos 13:17, donde dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos, ellos cuidan de ustedes. En Hebreos 13:17, ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces, ahorita vamos a entrar en cómo el Señor nos insta, nos dice que tenemos que tener mucho cuidado en la imposición de manos, porque muchas veces tenemos una visión acerca de alguien, un hermano, una hermana, y queremos ir y orar por esa persona, queremos ir e imponer manos. Creemos muchas veces que Dios nos lo está dando a nosotros para darlo enseguida. Y es ahí donde entra la madurez del don, que no todo lo que tú recibas es para ese momento, ni es para hablar en ese momento. Entonces, la imposición de manos es algo que está muy relacionado con la autoridad. Porque cuando tú recibes algo, puedes apuntarlo. Si estás en la prédica, estás en el tiempo de adoración, si estás en tu casa, si estás orando en tu casa. Y si tú recibes algo para alguien, tenemos que ir y filtrarlo por medio de nuestras autoridades, ¿sí? Se te acercas, si estás acá en la iglesia o le hablas a la pastora, no lo sé, o sea, Andreita, a los líderes, Manuel, si él es parte del grupo de alabanza, de producción, tus líderes de jóvenes, y vas con el líder y le dices, ¿sabes qué? Estoy recibiendo esto de esta persona está aquí, ¿no? O sea, es mi amigo, mi conocido, ¿qué debo hacer? O sea, recibí esto con esto.
Y muchas veces no lo hacemos porque nos emocionamos y decimos, wow, quiero decirle esto a esta persona. Y vamos y oro por la persona, le impongo manos y digo, en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres valiente, fuerte y vas a poder porque Dios me acaba de mostrar que tú, shala, shala, shala. Y empezamos a decirle toda nuestra visión sin haber pasado por el filtro de haberlo contado por nuestros líderes, a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que recibes puede ser que sí sea cierto, pero puede ser que no sea para ese momento, ¿sí? Puede ser que sea para ti, ¿sí? Que el Señor te esté hablando y la palabra sea para ti, para que tú escudriñes, para que tú recibas. O puede ser que otra cosa, que sea producto de tu corazón porque amas a tu amigo y quieres lo mejor para él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de orar e imponer las manos sin antes consultar con nuestros líderes, sin antes el líder te dé como que él dice, ¿sabes qué? Sí, esto es para este momento, que el líder te diga, yo conozco la vida de esta persona y sé que esta palabra que tú recibiste sí es para este momento porque sé lo que esta persona está pasando y sí, esa palabra lo va a bendecir mucho. Entonces vas con el líder, vas y oran por esta persona a la que tú sientes que estás recibiendo algo de él o de ella. Ese es el orden que Dios nos pide, porque cuando nosotros damos una palabra anticipadamente, podemos echar a perder lo que Dios quiere hacer en esa persona, ¿sí? Podemos adelantarnos. Y es algo que lo dice en Primera de Timoteo, lo podemos poner. Habla de la imposición de manos. Primera de Timoteo 5, 17. 17, del 17 al 22. No sé si en la pantalla lo podamos proyectar. Se atoró la pantalla. Bueno, si se atoró, lo buscamos en nuestra Biblia. Primera de Timoteo 5, 17 al 22. Ajá, ahí habla. Ok, dice, los ancianos que cumplen bien su función, vamos a llegar hasta el 22 y ahí nos vamos a detener, que es ahí donde quiero que veamos. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Eso la pastora ya lo explicó. 19, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. De hecho, la pastora dio un ejemplo el domingo pasado de esto. 20, los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismos por nadie. 22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Si esta versión me la pueden poner, porfa, no sé si es mucha molestia, ponérmela en lugar de NTV en NBI, la 22, 1 Timoteo 5, 22. O si lo podemos buscar en nuestras Biblias, 1 Timoteo 5, 22. ¿Ya está?
Ay, sí, gracias. Dice, no te apresures, no, vuelvo a leerlo, no te apresures a imponerle las manos a nadie. No sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Punto. Consérvate puro. Aquí Pablo le estaba dando unas instrucciones, si lo podemos dejar ahí, porfa. Le estaba dando unas instrucciones a Timoteo, le estaba hablando de cómo tratar a las viudas, cómo tratar a los esclavos y pues estaban levantando líderes y la imposición de manos era para levantar liderazgo en la iglesia. Por eso en la versión NTV nos dice que no se apresure Timoteo, no nos apresuremos a imponer manos para levantar liderazgo, ¿sí? Era una manera de presentar a alguien para el servicio de Dios dentro de la iglesia. Entonces, pero vean cómo dice después de la palabra nadie, no te apresures en poner las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Vamos a ir entendiendo este pasaje en los próximos minutos. Y vamos entendiendo por qué Dios dice en otra versión, no impongas las manos a nadie con ligereza. Esa palabra ligereza viene de precipitadamente, apresuradamente, con rapidez. Dios es muy claro en su palabra y nos dice que no impongamos las manos de manera ligera, sin pensarlo, sin entender lo que significa el imponer manos. Porque dice, no te hagas cómplice de pecados ajenos. Este asunto es muy delicado, por eso hace un ratito yo les hablaba de que al estar despertando en dones proféticos, tendemos a recibir tanto que queremos ir y orar e imponer manos. Pero la Biblia nos dice muy claro que no podemos ser ligeros en ello, que no podemos hacerlo sin entendimiento, sin comprender que Dios nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque podemos participar en pecados ajenos. Entonces, es un poquito fuerte porque después, en el siguiente... Ahí eso no se las pasé, pero chispas. Dios en su palabra nos dice que Jesús imponía manos para sanar enfermos, ¿sí? Eso es real. Muchas veces, pero también en otras ocasiones, Jesús no imponía manos. No sé si recuerdan el ejemplo del centurión que le pide que sanara a su siervo. Y Jesús no tuvo ni siquiera que trasladarse a donde estaba el esclavo, el siervo del centurión, sino que declaró la palabra y por fe fue sanado. Entonces muchas veces no tenemos que imponer manos para que Dios haga lo que tenga que hacer. En otras ocasiones sí tenemos que hacerlo, pero vean esto, vean lo que dice la Escritura acerca de la imposición de manos en Marcos 16, 17. No sé si lo pueden buscar. Marcos 16, 17 habla de las señales, habla de la imposición de manos, habla de expulsar demonios, habla de tener nuevas lenguas. Ahí está, gracias. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Vamos a quedarnos en esa palabra, creen. Dice, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas. Y la que sigue, por favor, el 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
pondrán sus manos sobre los enfermos. Es una de las señales que acompañarán a los que creen. Esa palabra creen en el Strong habla de que es la palabra pistis, que significa que los que creen son aquellos que tienen la firme convicción de quién es Dios y quiénes son ellos. Son aquellos que están firmemente convencidos y caminan creyendo lo que dice su boca. O sea, esta palabra creer significa quien ha sido persuadido, que tiene la convicción moral de quién es Dios y aquel que deposita en él su confianza, su seguridad, su vida, sus bienes, todo. Cuando tú realmente crees que Dios es Dios y es tu Padre y es tu Maestro y Él se convierte en todo, tú crees lo que el Señor puede hacer en tu vida. Y estas señales acompañarán a los que creen. Ellos serán los que expulsarán demonios, los que tomarán serpientes en las manos y no les hará daño. Que los que creen es una persona. ¿Quiénes son los que verdaderamente creemos? Los que estamos en esa posición de vivir no solo lo que decimos, sino de vivirlo, no solo de decirlo, perdón, de decir yo creo en Dios. No son los que dicen pues yo creo en Dios y sí creo que Dios puede hacer milagros y creo que Dios puede hacer muchas cosas. Si tú sales a la calle vas a encontrarte muchos testimonios de gente que te va a decir no, pues sí, yo creo que Dios puede hacerlo, Dios me sanó, Dios sanó a mi hermana y estoy bien. O sea, y pues continuaste tu vida, Dios quiere que seas discípulo, continuaste avanzando en lo que Dios, después de eso, ¿qué pasó? Después de que creíste, ¿cómo está tu vida? ¿Estás pues creciendo en un cuerpo? ¿Estás teniendo mentores? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando? ¿Estás practicando la palabra de Dios? La persona te puede decir, pues no, pero yo creo que Dios puede, sanarme, creo que Dios puede hacer muchas cosas en mi vida, creo que Dios es muy poderoso y podemos creer, pero esta palabra en el original, verdaderamente el significado quiere decir que esa convicción que tú tienes se va a alinear y tu vida va a dar frutos de lo que tú crees. Dice, cuando una persona, aquel que cree, es una persona que tiene esa posición de creerle a Dios en todo lo que Dios le dice, cuando ha muerto a sí mismo y ha depositado su confianza en el Señor. Cuando tú mueres a lo que tú crees que debes de hacer con tu vida, cuando tú mueres a tus convicciones y tomas lo que Dios tiene para ti. Cuando tú vives y comienzas a vivir de acuerdo a los valores del reino, cuando comienzas a hacer lo que Cristo nos muestra en su palabra, perdonar, amar, tantas cosas. Entonces dice, esta persona sabe en su alma y en su espíritu quién es Dios y le es obediente y fiel. Esa es la persona que verdaderamente cree. Y esas señales los acompañarán. Estas personas que creen son las que impondrán manos y los enfermos sanarán. Entonces, si vivimos nosotros así, vamos a entender que imponer manos solo lo podemos hacer dirigidos por Dios. ¿Sí? Porque esta persona que realmente ha creído es una persona que hace todo lo que ya ahorita hemos hablado. Es una persona que entiende que en el reino de Dios no podemos caminar solos, que tenemos que tener padres espirituales, que tenemos que entender lo que Dios nos muestra a través de nuestros dones, que aunque nos emocionemos y queramos ir y orar por la persona, queramos imponer manos, Dios te dice, espera, no lo hagas. Muchas veces la pastora nos ha compartido, nos ha dicho que recibe cosas y Dios le dice, no, eso no es para ahora. Ponlo en la repisa. ¿Qué significa ponerlo en la repisa? Lo guardas, cierras la repisa y dices, Señor, yo te pido que tú me muestres para qué momento o en qué momento debo de decir esto. Pastora, ¿usted cree que esta persona está preparada o está bien lo que estoy recibiendo o en mi mente hay confusión?
¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Sí? Entonces, guardar en la repisa significa entregárselo a tus líderes, entregarles la visión, decirles lo que sientes. Y es así como estarás poniendo en la repisa y estarás entendiendo que no todo lo que recibimos es para darlo en ese momento. O muchas veces no es para la persona, o sea, para la otra. A veces es para ti, para tu familia, para un tiempo al que Dios te va a llevar. O puede ser que sea para la otra persona, pero no ha llegado el tiempo de decírselo. Entonces, es ahí donde nosotros podemos detenernos y decir, Señor, se lo voy a entregar a mis líderes y tus líderes van a orar contigo y te van a decir, pues vamos a orarlo, ¿qué más estás recibiendo? ¿Has recibido antes cosas así? Pues no, nunca he recibido, o sí, la vez pasada que lo recibí no lo entendí cómo es, ¿no? Pero es en ese caminar bajo la autoridad espiritual donde tú aprendes a decir, aprendes a discernir. Si tú vives de esta manera, aprendes a discernir los tiempos, ¿sí? Entonces, esta persona que cree solo estará imponiendo manos dirigido por el Señor. No impondrá manos con ligereza porque solo hace lo que ve al Padre hacer y puede discernir los tiempos en sus asignaciones. Ahora, la imposición de manos, la pastora nos muestra en su clase que también la imposición de manos puede transferir espiritualmente lo que trae la persona que las impone. Nosotros no sabemos, cuando recibimos algo, nosotros no sabemos con lo que la otra persona está luchando. Por ejemplo, a alguien que esté batallando con, no sé, pornografía, alguien que esté batallando con suicidio, y tú recibes una palabra y vas y impones manos con ligereza, sin haber pasado por el filtro de tus líderes, sin haberlo orado antes, sin entender lo que significa, vas y lo haces con ligereza. Dice la Biblia que puedes ser partícipe de esos pecados ajenos, que puedes conllevar la responsabilidad de ese pecado que la otra persona está cargando. Si la otra persona está cargando con suicidio, pornografía, no sé, masturbación, etcétera, pecados fuertes. Bueno, no hay pecados fuertes, pecados. Pues dice la Biblia que tengas cuidado porque puedes ser partícipe de aquellos pecados que te eran ajenos. Y luego dice, consérvate puro. ¿Sí? Entonces, no estamos diciendo, ay, pues la persona está en pecado y no voy a orar por ella, no voy a... Si tú recibes algo, ven, tráelo y Dios, ten por seguro y ten calma que Dios va a guiar y la persona va a recibir la palabra. Ten calma, no te apresures. ¿Sí? Entonces, dice, el don profético, no sé si hasta acá está claro, las dudas con la pastora Altia. Ok, anoten sus dudas y la pastora lo va a resolver. Ok, dice, el don profético, vamos terminando porque la verdad no es mucho, pero sí es muy importante que entendamos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que la imposición de manos no se debe hacer precipitadamente. Que podemos transferir, nos pueden transferir o participar de esos pecados que la otra persona tiene. Por eso Dios te dice, espera. Que la imposición de manos también se realiza para que, o sea, los enfermos puedan sanar. Jesús lo hizo así, pero debes de tener sumo cuidado. Y el sumo cuidado que ya hablamos del filtro de venir y entregarlo a los líderes. Es ese cuidado que debes de tener, ¿sí? De tú orar, de tú decir, Señor, ¿cuánto yo he caminado en este don? ¿Realmente estoy entendiendo lo que Dios me está hablando? Por eso ustedes están aquí, por eso nosotros estamos aquí, ¿sí? Y estamos entendiendo qué es lo que estamos recibiendo. Porque ¿saben una cosa? Es muy delicado darle una palabra a alguien. Es muy delicado decirle, yo vi
tuve una visión de ti que estabas así y así y así. Porque se puede convertir en una palabra de condenación, se puede convertir en una palabra de juicio, se puede convertir en una palabra sin comprensión, sin entendimiento, y puede traer confusión a la persona. Me acuerdo que a mí una vez un hermano que ya no está aquí en la iglesia, y no es que esté hablando mal de él, pero no estoy hablando mal de él. Él una vez me dio una palabra, estábamos en una reunión y me dio una palabra y yo siento que Dios esto ya... Yo me acuerdo que ese día le hablé a la pastora porque no pude dormir de lo que me dijo. O sea, y yo te veo que estás así, que no sé qué, y para allá y haces esto en unos años, en poco tiempo, ya ni me acuerdo cómo me lo dijo. Pero yo nada más sentí, cuando me lo estaba diciendo, sentí un peso y una carga, como que mi cerebro así como que hizo cortocircuito. Y, o sea, ¿qué es esto? O sea, no entiendo qué me está diciendo. Y nada más le dije, ok, pues lo voy a orar, le dije, lo voy a orar y pues gracias, le dije. Me acuerdo que esa noche no pude dormir de lo que me estaba diciendo. Así fue como un tormento que me hizo. Y yo dije, Señor, pero él estaba creciendo en su don profético, él recibía muchísimo, y estaba pues prácticamente siempre iba con la pastora, ¿no? Y le decía, pero curiosamente ese día no se lo dijo a la pastora y me lo soltó a mí. No, es que tú estás, no, es que shalá, y esto y lo otro. Y él estaba aprendiendo mucho porque sus dones fluían bastante para pintar, por medio de visiones, tenía muchos sueños. Claro, me lo dice y yo así como de, pues él fluye en eso, camina en eso, está aprendiendo. Chispas, ¿será que esto viene de Dios? Dije. Y recordé que Dios cuando nos da una palabra a través de alguien es porque Dios muchas veces ya te habló. Cuando alguien te dice algo, muchas veces Dios ya te lo hizo sentir de alguna manera y el profeta solo confirma lo que tú ya recibiste. Y entonces recordé eso y dije, yo no he recibido nada de eso, Señor. No siento que me está produciendo nada de paz. Pasaron como unos 2 días, creo, y la pastora, fíjese que fulano de tal me dijo esto y aquello, pero la verdad estoy peor, o sea, así como que peor que antes, o sea, no entiendo, le dije. Me dice, ponlo en la repisa, me dijo. Agarré mi libreta, lo apunté la fecha, apunté lo que se me dijo, y tiempo después me di cuenta que esa palabra no era de Dios, era de su carne. Y no les puedo decir por qué, pero fue muy claro, muy claro. Se trataba de mi vida, de con quién, no sé. Otro día se los contaré, es un poquito delicado. Pero pues ahí te das cuenta que, como decía la pastora, todos los profetas se pueden equivocar. Lo dijo la pastora y no hay un solo profeta, decía ella, que sea infalible. Todos son falibles, todos cometen fallos, ¿no? Entonces, acércate, es algo maravilloso el poder crecer en tus dones, es algo precioso que trae mucha gloria a Dios, el poder entender lo que Dios quiere hablarte y lo que Dios quiere hablarle a otros. Lo único que tenemos que tener es paciencia de que Dios está madurándonos, haciéndonos crecer cada día más a su imagen, a su semejanza. No nos apresuremos a imponer manos, a dar una palabra, no te precipites. Si Dios tiene mucha paciencia con nosotros, tenla tú también con tus hermanos en Cristo. Eso demuestra amor genuino, ¿sí? Entonces, pues para terminar, la pastora para cerrar un poquito este tema, dice, el don profético no tiene autoridad por ser un don. O sea, no porque tú tienes el don, ya, tienes la autoridad delegada por Dios para ir y soltarlo, ¿no? No es así. Acuérdense que los dones son irrevocables, ¿sí? Sino que la verdadera autoridad respaldada por Dios en una persona se va a reflejar por el orden espiritual
en el que viva la persona. O sea, vas a tener verdadera autoridad si tu vida está alineada al orden de Dios. Si estás haciendo todo lo que tú sabes que tienes que hacer delante del Padre, de Dios, delante de tus pastores. Creo que muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta hacerlo. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos jala la oreja, nos jala el pelo y te dice: amada, amado, te amo y yo deseo que crezcas y avances y hazlo en el cuerpo de Cristo. Aprende, es un tiempo de aprendizaje, ¿sí? Entonces dice, este don profético va a tener verdadera autoridad cuando la persona refleja un orden espiritual en su vida. En su vida ante primero la autoridad, que es Dios, y después a las autoridades delegadas por Dios. Entonces, cuando no vivimos así, cuando hacemos lo que queremos, porque queremos y cuando queremos, nos volvemos peligrosos, ¿sí? Porque entonces comenzamos a caminar en un espíritu de hechicería, que es esa manipulación que decimos: no, pues yo lo recibí, lo voy a decir porque viene de Dios. Y punto, ¿no? ¿Y Dios qué dice? ¿Qué está diciendo el Padre? Dios te está diciendo que lo digas, que lo hagas, que te portes así, que no te importe lo que tu hermano. No, tenemos que entender que Dios en su orden hace las cosas y en su tiempo las hace, ¿sí? Entonces, tenemos que tener sumo cuidado de no caer actuando bajo nuestro propio criterio. Eso es hechicería, actuar manipulando las cosas, creyendo que porque lo recibí, porque lo tengo, el don, lo puedo usar cuando yo quiera y porque así lo siento. No es así, ¿sí? El don espiritual tiene que estar siempre pasando por el filtro de tus pastores, de tus líderes, para que pueda ser de bendición para el que recibe y para ti, ¿sí? Entonces, podemos caer en rebelión, ya lo sabemos, si nos movemos sin cobertura, o sea, sin rendir estas cuentas, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado de reflejar ese orden si queremos ser usados para avanzar en el reino de Dios. Dios quiere que tú y yo avancemos, ¿sí? Dios no nos está deteniendo porque es malo, porque es un juez, no. Nos está deteniendo por nuestro propio bien para que, llegado el tiempo, caminemos con más madurez en el don pues, de Dios, porque es un don que Dios da, ¿sí? Entonces podremos dejar frutos. Algo que la pastora siempre nos dice es que el profeta es conocido, dice, en el cielo, dice, no por lo que habla, por lo que dice, sino por lo que calla cuando Dios le dice que calle, ¿sí? Esto es verdadera humildad. La humildad de decir: Señor, ¿quieres que lo diga en este momento? Pastora, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Siento que no es para ahorita, siento que lo debo de apuntar y llegado el tiempo, entregarlo. Pastora, ¿qué? Eso es humildad, entender que Dios tiene sus momentos y sus tiempos para soltar la palabra, ¿sí? Y sobre todo, tener mucho cuidado con la imposición de manos, ¿sí? Que debe hacerse en un orden, ¿sí? Entonces, por eso es importante, importante que el profeta camine bajo autoridad, rindiendo cuentas y creciendo en su don, acompañado de nuestros pastores, para no caminar en rebelión, sino que al contrario, caminando dándole mucha gloria a Dios y al Padre Celestial. Así que, lejos de verlo como una carga, el someternos a la autoridad, someter nuestros dones, debemos de verlo como una bendición. Si hoy crecemos, podemos enseñarle en el tiempo de Dios a otros también y poder edificar juntos el cuerpo de Cristo, que para eso es el don profético, ¿sí? Para la edificación de los santos, o sea, de todos nosotros, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminó este tema. Hablamos de la imposición de manos, que espero que hayamos entendido y que el Señor le siga revelando. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias por
por lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tienes sumo cuidado de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tienes mucha paciencia con nosotros. Tu misericordia para con nosotros es grande, poderosa, Señor. Así que eso, Señor, nunca se nos olvide, Padre. Que caminemos en esa humildad en la tierra, así como tú caminaste. Siendo el Hijo de Dios, te sometiste, hiciste lo que veías al Padre hacer, caminaste en un orden, entendiste el poder que tiene, Señor, de enseñarnos, Padre. Eres un maestro maravilloso, un Padre amoroso. Así que, Padre, muchas gracias, porque hoy estamos aquí por tu gracia, por tu amor y por tu perdón, Señor. Que lo que hoy se habló, Señor, seas tú redarguyendo nuestros corazones y trayendo más y más revelación, Padre. En el nombre de Jesús, amén.